se habla sobre las auditorías que Gabriel Zurdo, que es CEO de BTR Consulting, tiene los datos para explicarnos técnicamente de qué manera van a aparecer. Si querés miramos el gráfico que nos ilustra y él nos va a explicar... Porque hay mucho para entender, sí, ¿no? Primero sobre qué son las auditorías, ¿no? Cómo se hacen. Bueno, mira, acá lo tenemos. Mientras él se va sentando, sí. Venimos... nos ponemos así para bien intelectuales. Sí. Me gusta. El origen etimológico es audire, que significa oír. Proviene de su origen histórico, porque los primeros auditores ejercían su función juzgando la verdad o la falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente oyendo. O sea que ahora, Gaby, bienvenido. Por lo que intenta el gobierno es juzgar si efectivamente los datos que le van a proveer las universidades son verdaderos o falsos. ¿Cómo lo van a hacer? A ver, 1645. Hace mucho data tiempo. de la primera auditoría. El señor Watson, un escocés, es antiquísimo y la evolución de los modelos de negocio y de la aplicación de tecnología hicieron que esto sea obligatorio, mandatorio para cualquier negocio moderno. Claro. Esencialmente por dos motivos. En primer lugar, para validar que la exposición, por ejemplo, del resumen de las operaciones de negocio de una empresa o de una entidad estén en línea con la expectativa de quienes demandan ese objetivo. En concreto tenemos distintos tipos de auditoría. Hay auditorías forense, hay auditorías médicas, auditorías de medios, hacemos auditorías de medios. Por supuesto, sí, sí, sí. Hay auditoría de sistemas y cada vez más la incidencia de la tecnología demanda más auditoría de sistemas. Claro. Vamos a comenzar justamente a analizarlo con Gabriel Zurdo, justamente con este gráfico que nos explica qué es una auditoría. A ver si lo tenemos. Su objetivo es revisar y verificar el funcionamiento interno, la aplicación de normas, estándares y cumplimiento de manera integral o sobre un aspecto en específico. También ayudará a detectar fallas, debilidades o irregularidades para tomar medidas oportunas. A ver, una auditoría no es infalible. No, claramente. El caso sintomático o ejemplificador, mejor dicho, nos remite al año 2001. No sé si se acuerdan de la caída de Enron, el caso de Enron. Sí, sí. Bueno, cayó Enron, una empresa que tenía un valor en la bolsa de Nueva York de $90 su acción, que se desplomó a menos de $1. Claro. 11.000 millones de dólares fue la diferencia. Y también cayó su auditor, una de las 5 firmas de auditoría contable, en este caso auditoría contable, más grande del planeta. A partir de entonces, ¿qué otra cuestión se exigió? Control sobre las auditorías. Claro, ¿Por qué? Porque la auditoría de la auditoría. Exactamente. La supervisión. ¿Por qué? Porque, como digo, la auditoría no es infalible, se tiene que ceñir a estándares y métodos normativos, normativos, y no necesariamente levanta, identifica, si bien como decíamos recién hubo sí irregularidades e incumplimientos, una auditoría, y dependiendo de qué tipo de auditoría se trate, no necesariamente identifica un fraude. Hoy. Claro. ¿Es todo tecnológico hoy? ¿Todas las auditorías se hacen con la tecnología? No necesariamente, pero hay una incumbencia muy alta. Hoy, por ejemplo, los procedimientos de auditoría para validar la exposición de un balance, lo que llamamos normalmente las normas generalmente aceptadas de contabilidad, implican, por ejemplo, mucho de lo que se va a hacer ahora con las auditorías de las universidades. Claro. Tomar inventario. Tomar inventario es un procedimiento habitual, que es ir al depósito y mirar, por ejemplo... Pero además ahora vamos a ver el tipo de auditoría, pero algunas revisan para atrás, otras el presente y hacia adelante, es decir que hay distintos tipos de auditoría, ¿no? Exactamente. Como decía la placa anterior, es verificar y desafiar lo que está expuesto, por ejemplo, en un balance, en un documento o en la situación real. No siempre es tecnológico. El ejemplo concreto es este, Agus. Cuando hacemos auditoría, por ejemplo, para apoyar la exposición de un balance que sea razonable, que represente razonablemente el patrimonio, la situación financiera y el resultado de las operaciones. Es decir, mucha gente preguntará, pero BTR Consulting no hace cuestiones tecnológicas. Bueno, lo que pasa es que le explicamos a la gente que tu empresa se dedica a hacer auditoría, ¿no es cierto? Cuando le piden informes sobre determinados hechos, por ejemplo. Mucho de auditoría. Esta es un poco la explicación de por qué nos viene a ayudar, porque hoy
desde la firma digital hasta en general la mayoría de los movimientos, son todos digitales. Por supuesto que todavía en tribunales se cosen expedientes, como decía habitualmente, pero cada vez va en desuso ese mecanismo, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decías recién, Hugo. Históricamente las auditorías eran post-mortem, Claro. ex post, Claro. el resultado de las operaciones. Cada vez más, y a partir de conectarnos a los servidores, a los registros digitales de las organizaciones, la auditoría es continua. Claro. Claro. Ahora, sí es importante respecto de lo que escuchamos en las noticias y en la calle últimamente en relación a la fiscalización de los estados financieros y de la utilización de los fondos públicos en las universidades, diferenciar entre lo que es una auditoría interna y una auditoría externa. Sí. Claro. Si bien tienen componentes comunes, es... Tenemos una placa de eso. Sí, señor. A ver, vamos sustancialmente distinto. Ahí está. Estos son los tipos de auditoría. Bueno, que pueden ser forense, la auditoría de medios, la auditoría financiera, de calidad, operativa, de sistemas, auditoría médica, todo esto puede haber, todo esto hacen ustedes. ¿Sí? Depende, claro. de Y la no empresa. solo esto, hay más todavía. Hay mucho Hay más. Claro, claro. Y decías, tenemos la siguiente placa Sí, a ver. donde comentabas esto que mencionabas recién, ¿no? Que puede haber una auditoría que es interna y otra auditoría que es externa. Y acá en este caso, en las auditorías de las universidades, nos vamos a enfrentar a que, ¿no? Acá, por ejemplo, tenés en la auditoría interna, el alcance tiene que ver con algo preventivo y continuo. En la externa tiende a realizarse anualmente. En la interna, el propósito tiene que ver con evaluar el sistema de control interno y detectar riesgos. Y en cambio, en la externa es analizar la confiabilidad de los Claro. estados financieros. Y en cuanto a lo que es el profesional responsable, en la auditoría interna hablamos de auditores que son de la misma empresa. Sí. Eso era lo que se venía haciendo con la UBA, Claro. por ejemplo. Ujú. Entonces, y ahora va a venir auditoría externa, que es un auditor Exacto. independiente, ¿no? ¿Esta sería la diferencia? ¿Pasamos de una auditoría interna a una auditoría externa? Claro, en general las empresas tienen un sector de auditoría interna. Casi todas las empresas públicas, históricamente, una oficina, auditoría interna. Pero la auditoría externa es la que viene de afuera. Puede ser de la Auditoría General de la Nación, si no es del gobierno, o puede ser de la SIGEN, si depende del Poder Ejecutivo. La SIGEN, hasta donde entiendo, es el que hace cumplir, coordinando las unidades de auditoría interna, la validez de los procedimientos internos. Lo que Sí. llamamos procedimientos y controles, que son las medidas para que la información relativa a los fondos públicos y las decisiones que se toman orgánicamente Sí. fluyan tal y como fue pensado. Claro, por ejemplo, para decírselo a la gente, o sea, vamos a comprar estos vasos, dice la universidad. ¿Pidieron tres Entonces, la SIGEN, presupuestos? claro, la SIGEN se sienta y dice, no revisa para atrás, sino que dice, bueno, ¿a quién se lo van a comprar? Se cumplió con la ley de administración pública, en fin, y todo ese cumplimiento se dedica a la SIGEN, ¿no? Exactamente. Que es un poco lo que se resiste la UBA, porque dicen, nos van a plantear mecanismos de control sobre los contenidos, y me parece que no tiene nada que ver con Se eso. planteó en ¿no? un momento la UBA una auditoría externa, pero no con la SIGEN, justamente para evitar esto de los contenidos, sino con docentes, por ejemplo, internacionales, Ajá. ¿no? La AGN, la Auditoría General de la Nación, reporta al Congreso de la Nación y tiene como métier, como objetivo, validar desde el punto de vista externo los Claro. estados financieros. Ahora, hay dos factores que son fundamentales en esta profesión hiper, recontra, súper desarrollada desde hace más de 400 años, especialmente por las firmas de auditoría y los contadores, Claro. pero no es exclusiva de ellos, de esa profesión, que tienen que ver con la transparencia y la ética. Entonces, cuando hablabas recién, Agus, de la diferencia sustancial entre un auditor interno y el interno puede o quizás esté contaminado con la dinámica propia del funcionamiento Claro, y de la la cultura cultura de interna. la época, claro, Por eso de la empresa. por eso se aboga en el concepto de externo Claro. con una figura aséptica y totalmente independiente. ¿Por qué? Porque esa figura tiene responsabilidad legal. En Claro. los casos en donde un auditor externo o emite una opinión, firma un dictamen o concluye respecto de una situación, en muchos casos es responsable legalmente de ese dictamen. Me remito al caso de la caída, de la desaparición de Enron, una compañía que valía Claro. decenas de miles de millones de dólares, en donde el proceso terminó con la judicialización Obviamente. de los responsables de la compañía, y en razón de esto, la Bolsa de Nueva York, que es un faro, un organismo rector, la que custodiaba la integridad de esos balances que fueron modificados,
terminó creando un nuevo equipo que es el que controla a los auditores, Claro. entre otras cosas. Claro. Vamos a ver otro gráfico justamente donde aparece más de este tema de las auditorías, proceso de una auditoría, claro. identificación del objetivo, definir la finalidad y las áreas a auditar, la planificación, establecer parámetros y lineamientos, ejecución, revisión de documentos y recursos, presentación del informe, resultados y recomendaciones y el seguimiento, que es la verificación del cumplimiento, ¿no? Importantísimo, Hugo, para esto, no siempre una auditoría detecta un fraude. En muchísimos casos que hemos tenido la responsabilidad, por ejemplo, haciendo una auditoría forense en donde, en concreto, faltó dinero en una cuenta o en un tesoro, en una bóveda de un banco, donde faltó dinero, todos los procedimientos de control, las medidas de, llamamos, separación de funciones, vos facturás, vos pagás, todas las medidas de oposición de interés, yo vigilo una parte, vos vigilás la contraria, funcionaron. Cuando hay connivencia, y la connivencia se reúne con la falta de transparencia y la ausencia de ética, es cuando el triángulo se cierra y se produce el fraude. Claro. Gabriel, siempre un gusto tenerte, muy claro. Cómo no, un placer. Hablamos de economía con Damián Di Pace, pero antes, ahora puedes tener